Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, verso 14. San Mateo 17, del verso 14 al 21. Evangelio de San Mateo, en su capítulo 17, versículos del 14 al 21. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero de este género no sale sino con oración y ayuno. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que me guíes por medio de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en mi mente y en mi corazón y sirvan para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: la epilepsia se cura con ayuno y oración. La epilepsia sí se cura con el poder de Dios. La epilepsia sí es sanada por el poder de Dios. Nosotros estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, en los cuales las enfermedades están por todos lados. Y las enfermedades de muchas formas, de muchas fuentes, y cada día, ¿verdad?, se descubren más y más nuevas enfermedades. Pero sin lugar a dudas, quizá en un porcentaje bastante alto, quizá arriba de un 90%, las enfermedades son provocadas por demonios. Mira, está exagerando el hermano. Lea la Biblia. Lea la Biblia, analícenlo, y aunque hay pasajes en los cuales el autor, ¿verdad?, o el escritor no detalla, podemos decir, no detalla cada versículo o cada acontecimiento, sin lugar a dudas, las enfermedades eran provocadas por demonios. O también puede ser que una enfermedad sea de manera natural y aprovechando también el demonio para poder aumentar o intensificar la enfermedad o lo que la enfermedad esté provocando. En este pasaje, ¿verdad?, nosotros al leer nos damos cuenta que esta enfermedad se describe como epilepsia. Es decir, que cuando una persona tiene ciertos padecimientos,
el médico da su diagnóstico y dice se llama epilepsia, le dan un nombre. En algunas versiones de lenguaje sencillo o versiones diferentes a la Reina Valera, ¿verdad?, se lo titulan como el joven epiléptico o el muchacho con epilepsia. En esta versión, ¿verdad?, nos dice que es un muchacho lunático. Ahora, ¿por qué la epilepsia? ¿Verdad? Es el nombre que la ciencia le ha dado, es el nombre científico, la epilepsia. Para la medicina, ¿verdad?, hoy en día la epilepsia es una enfermedad incurable, pero sabemos que la Biblia dice que para Dios nada hay imposible, ¿verdad? Entonces la ciencia lleva a un enfermo con epilepsia y únicamente le da, ¿verdad?, tratamientos, le da sedantes para poder dormir al paciente o poderlo sedar, es decir, que la persona se quede dormida o que se quede como sonando. Entonces, ¿por qué? Porque la persona al estar dormida pues ya no molesta, y cuando la persona le da, ¿verdad?, los sedantes, que son drogas controladas, el demonio se queda contento. ¿Por qué? Porque le están dando la droga que el demonio está exigiendo. Y el demonio, ¿verdad?, pide droga, y cuando se la dan se queda tranquilo. Entonces, este pasaje nos habla, ¿verdad?, de qué manera todo esto aconteció. También nosotros podemos notar acerca de lo que ocurre, y observamos primeramente que el padre del joven se acerca a Dios con humildad. Vino a Jesús arrodillándose. Vemos que cuando alguien tiene una necesidad, cuando alguien tiene una enfermedad, lo primero que uno debe de hacer es acercarse a Dios, acercarse a Jesús, ¿verdad?, pero con humildad, con sencillez. No podemos, ¿verdad?, venir a Jesús y exigirle, ¿verdad?, Señor, aquí vengo para que me sane, ¿no? Voy a estar aquí 3 días orando y quiero que me sane. Eso es con exigencia, eso es con soberbia, eso es con orgullo. Entonces, cuando alguien actúa de esa manera, el demonio dice, no te preocupes, no puedes estar 7 días o 20 días en la iglesia y sigue siendo mío. Entonces este padre de familia vino arrodillándose a él, con humildad, reconociendo que Jesús era Dios encarnado, reconociendo que Jesús, ¿verdad?, es el Rey Todopoderoso y que tenía el poder para poder darle la sanidad. Pero también vemos que el enfermo, ¿verdad?, es el hijo, mientras que el que se acerca al Señor es, ¿verdad?, el Padre. Es lo que nos enseña que nosotros podemos hacer una oración de intercesión, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros observamos que hay una oración de intercesión. Cuando usted y yo oramos a favor de otra persona, se le llama oración de intercesión. ¿Por qué, verdad? Porque no estamos pidiendo para nosotros mismos, sino que pedimos a favor de otros. Entonces aquí el papá del muchacho estaba intercediendo a favor de su hijo. Cuando nosotros tenemos ciertos problemas, ciertas situaciones, acostumbramos, ¿verdad?, a decirle, hermano, ore por mí, ¿verdad? Hermano, ore por mí. Y no decimos, hermano, ayune por mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy difícil alguien, ¿verdad?, va a ponerse en ayuno de oración a favor de alguien, salvo que sea nuestra familia directa, ¿no? Sí, ¿verdad?, sucede, pero por familia directa. Es decir, ¿verdad?, los padres sí vamos a mostrarnos en ayuno de oración por nuestros hijos, o los hijos por nuestros padres, ¿no? Pero ya que alguien diga, mire, voy a ayudar por la hermana, salvo que esté pidiendo algo, ¿verdad?, muy personal, va a orar a favor de alguien, salvo que esté pidiendo justicia, ¿no? Sí, voy a ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad?, voy a ponerlo en ayuno y oración.
porque yo quiero justicia. Pero muy difícil va a ocurrir de que alguien vaya a decir, mire, voy a ayunar por la hermana fulano de tal, ¿verdad? Por el hermano fulano de tal, voy a venir a ayunar para que Dios lo use, ¿verdad? Voy a ayunar para que Dios le dé un ministerio, le aumente su ministerio, para que Dios lo siga usando más y más. Difícilmente oramos y ayunamos por nosotros mismos. Bastante difícil es que cada uno de nosotros venga en oración y ayuno por su propia necesidad. Y se lo digo ¿por qué? Porque no todos vinieron, ¿verdad? No todos vinieron al ayuno. Entonces, con eso, ¿verdad?, queda demostrado de que ni por nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando la necesidad es grande, lo hacemos por nuestros familiares directos. Y los que lo hacen, ¿verdad?, por personas que no son familiares directos, que no son familia de sangre, pues qué bueno, ¿verdad? Han llegado a un nivel espiritual de madurez. Entonces, quienes lo hacen, ¿verdad?, por personas que no son familiares, ya alcanzaron la madurez espiritual. Entonces, este pasaje, ¿verdad?, nos habla y dice que, verso 14, ¿verdad?, cuando llegaron al gentío, o sea, cuando llegaron al montón de gente, vino a él, ¿sí?, a Jesús, ¿verdad?, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Ahora, ¿por qué le dan el nombre de lunático? Hemos dicho que la luna, ¿verdad?, tiene sus fases, ¿verdad? Creo que es una creciente, está a la mitad, menguante, ¿verdad?, luna llena, luna tierna. Entonces, tiene su fase lunar. No es como el sol, ¿verdad?, que está de manera continua y entero, ¿verdad?, todo el tiempo. O sea, el sol siempre lo vemos completo, pero la luna no. O sea, la luna de repente desaparece y de repente, ¿verdad?, aparece la luna tierna, y de repente a veces ya está en un cuarto, ¿verdad?, y de repente ya está a la mitad, está a 3/4, ¿verdad?, pues le falta, ¿verdad?, un cuarto, y dice luna llena. Entonces la luna tiene sus fases, y según, ¿verdad?, este pasaje nos da a entender que la enfermedad del muchacho se relacionaba directamente con la fase lunar. Es decir, que de acuerdo al movimiento de la luna, la enfermedad atacaba al joven. Por eso es que la enfermedad, ¿verdad?, le dijeron que era lunático, relacionada con la luna. Ahora, una enfermedad como esta está relacionada con la luna, ¿cuándo la ciencia hubiese podido sanarlo, ¿verdad? ¿O quién hubiese podido sanar? Si hay una enfermedad que está relacionada con los astros, que esté relacionada, ¿verdad?, con algo fuera de nuestro alcance, ¿cómo podemos sanarlo? ¿O cuándo alguien podía conseguir una medicina con una enfermedad relacionada con la luna o provocada por la luna? Aquí nos da a entender que el padre de familia, sin lugar a duda, pues ya se le habían terminado todas sus opciones, ¿no? Ya le había buscado por todos lados y había llegado a la conclusión que pues, era una enfermedad provocada por la luna o relacionada con la luna, era imposible para poder recibir el milagro. Pero cuando Jesús, ¿verdad?, se aparece, cuando Jesús llega, empieza a predicar, Jesús empieza a hacer milagros, empieza a hacer sanidades, empieza a hacer liberaciones fuera de lo común. O sea, algo que nunca se había ocurrido, algo que nunca había acontecido. Y varias personas, cuando escucharon de Jesús, pues vieron una oportunidad de recibir el milagro, ¿no?
vieron una oportunidad que aunque para ellos fuese imposible, dijeron, bueno, nada pierdo, ¿no? Nada pierdo con acercarme a Jesús. O sea, a lo mejor y me da el milagro, ¿no? O con la necesidad, a lo mejor dice, bueno, ya le busqué por todos lados y esa oportunidad no la voy a desperdiciar. No tengo nadie más que me haya dado sanidad, no tengo nadie más que me haya dado liberación. Y ahora que se abre esta oportunidad, no la voy a aprovechar, no la voy a desaprovechar. ¿Por qué? Porque si la desaprovecho, ya no hay más. Entonces este padre de familia se acercó y le dijo, Señor, ayúdame, ¿no? Señor, socorre. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Entonces vemos que se acerca a Jesús pidiendo misericordia, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque no tiene, ¿verdad?, derecho a pedir los que no son, ¿verdad?, de Cristo. En este caso, cuando alguien que no tiene derecho legal de pedir se acerca a Jesús, entonces pide misericordia. Una persona que no es cristiana, o sea, no es creyente, no va a poder, ¿verdad?, decir, Señor, ¿verdad?, que estoy sano. No tiene el derecho de pedirlo. ¿Por qué? Porque no es hijo. Entonces, ¿cuál es el recurso? Dice, Señor, ten misericordia. La palabra de misericordia es miseria, de miserias. Entonces, de un limosnero, ¿no? Alguien que pide, alguien que vive en la miseria. Entonces, pedir compasión. Señor, ten compasión, ten misericordia. Señor, compadécete de mí. Es decir, tocar el corazón de Dios para que me dé lo que yo pido, lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque no tengo derecho. Entonces, Él dice, ten misericordia. Ten misericordia de mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque está actuando en intercesión. Entonces vemos también que expone el problema, describe la situación que se está viviendo. Es bueno, ¿verdad?, que si nosotros nos acercamos ante Dios, si nosotros venimos, es bueno expresar, ¿verdad?, cuál es el problema. Mayormente si venimos, ¿verdad?, pidiendo oración, si nos acercamos ante alguien, acudimos ante alguien, ¿verdad?, que ore por nosotros, es bueno que nosotros expongamos cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué? Para hacer una oración específica. Entonces, cuando alguien, ¿verdad?, no sabe, hay personas que se ponen a orar y dicen, Señor, te pido por todos los que están enfermos en el hospital que los sanen, ¿no? Esa es una oración genérica. Si lo prefiere, una oración universal, ¿verdad? Señor, te pido que sanes a todos los enfermos del mundo, ¿no? Una oración muy, muy general, ¿no? Y si usted se acerca con alguien y dice, mire, es que yo quiero que ore por mí, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál es la situación, no? Este padre de familia nos dijo, mire, que vengo a que sane a mi hijo, ¿verdad? Vengo con mi hijo que está enfermo, sí, pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la enfermedad? ¿No? ¿Por qué se va a orar? ¿Cuál es el problema? Y él fue específico, él dijo, es lunático. Para nosotros, en nuestros tiempos, ¿verdad?, quizá no nos diga mucho, ¿verdad? Pero si quizá nuestros padres o nuestros abuelos, ¿verdad?, quizá nuestros abuelos hubieran leído esta palabra y decir que es lunático, los que se dejaban, ¿verdad?, guiar por movimiento de la luna, los que sabían, ¿verdad?, cuándo sembrar un árbol, cuándo trasplantar un árbol, cuándo es que se debería sembrar la tierra, conocían muy bien, ¿verdad?, el movimiento de la luna.
Yo me acuerdo que cuando iban a cortar un árbol, decía, bueno, es que hay que checar, ¿verdad? Cómo está la luna para cortarlo. Porque si lo cortan en una pierna, la madera, ¿verdad?, se apolilla rápido. Y si lo cortan, ¿verdad?, en luna llena, cuando está sazona la luna, la madera es buena, ¿no? A veces decíamos eran creencias, ¿no? Pero había algo, ¿verdad?, de cierto en la forma en que se dejaba guiar. Entonces, para nosotros, de ser lunático, quizá no nos diga nada. Pero, ¿verdad?, para los campesinos, la gente, ¿verdad?, de los ranchos, que se dejaba guiar, ¿verdad?, por el movimiento de la luna, tomaban en cuenta la fase de la luna para la siembra, para la cosecha, para el corte de la madera. Decir esta palabra para ellos era bastante. Pero, ¿verdad?, también sigue describiendo la situación y dice, muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua, ¿verdad? Quizás si fuera en este tiempo dirás, cae de la bicicleta, ¿verdad?, cae de la moto, se cae, ¿verdad?, en la calle. Entonces, cuando el médico, ¿verdad?, nos entrevista, cuando vamos a consulta y nos dice cuál es el padecimiento, cuál es el problema, ¿no?, y nosotros le empezamos a escribir, vaya usted al médico y dígale, mire, vengo porque estoy enfermo, ¿verdad?, pero no le diga usted lo que tiene, a ver qué va a pasar, ¿no? Se vaya usted al médico y diga, mire, que vengo porque estoy enfermo, ¿verdad?, ¿y qué siente? ¿Verdad? Estoy mal, ¿no? Vaya y dígale, ya ver, y me cuenta. Ahí me cuenta qué le dice el médico, ¿no? También le va a decir, se equivocó de consultorio, ¿no? No corresponde usted aquí. Venga, vaya a ser psiquiatra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el médico nos va a empezar a preguntar, ¿verdad?, todo, cuál es el problema, qué es lo que sentimos. Y en base a eso, le va a decir, la enfermedad que usted tiene es esta y esto es lo que le va a curar, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, ante Dios, o cuando vamos a pedir que ore por nosotros, es bueno, ¿verdad?, que nosotros digamos, fíjese que este es el problema, esta es la enfermedad. ¿Para qué? Para hacer una oración específica, orar específicamente por algo, ¿verdad?, porque eso es muy importante, que nosotros seamos específicos. Vaya usted a un restaurante, ¿verdad?, y dígale, quiero comer, ¿verdad?, y le van a pasar con la carta. Usted dígale a la mesera ahí lo que sea, ¿verdad?, y le va a decir, no, Marco, usted dígame qué es lo que quiere, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando nosotros venimos ante Dios vamos a decir, Señor, ¿verdad?, estoy mal? Pero me dice, bueno, es que la Biblia dice que antes de que nosotros abramos nuestros labios, Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad, ¿verdad? Sí, pero recuerde que Jesús dijo, pedid y se os dará. Entonces, llamad y se os abrirá. Algo, ¿verdad?, que Dios quiere es que nosotros le pidamos a Él. Y no solamente una vez, y no solamente 2 veces, sino que muchas veces. Lo enseñó, ¿verdad?, en la viuda y el juez injusto, ¿no?, acerca de no desistir en oración, acerca de perseverar en oración, ¿no?, acerca de estar pidiendo. ¿Por qué? Porque en ocasiones quizá podamos pedir, ¿verdad?, de labios para afuera, ¿no? Quizá nuestra petición no conmueva el corazón de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos delante de Él pidiendo una y otra vez, quizá le demostramos interés. Entonces, exponer el problema, describir la situación que se está viviendo. También, ¿verdad?, para nuestros casos, es bueno confesar a los lugares que se ha visitado, o lugares donde se ha estado buscando sanidad, ya sea, ¿verdad?, con médicos,
en iglesias, centros espiritistas, etc. Decir a dónde ir o a dónde estoy yendo, porque ocurre que en ocasiones, ¿verdad? Llega uno a orar y ya a las 2 o 3 horas, ¿verdad? Ya lleva con el grupo a la persona. O, ¿verdad? Ya fueron con el grupo y al rato, ¿verdad? Dice, oigan, ven a orar por mí, ¿verdad? Sucede, ha pasado muchas veces. Entonces es bueno que la persona, ¿verdad? Sea claro, a Dios nadie le engaña. Entonces, cuando nosotros hemos ido a orar y a veces decimos, bueno, ¿por qué Dios no hace milagro? ¿Por qué la persona no recibe sanidad? Me platicaron, ¿verdad? De un familiar que nosotros fuimos a orar y nada, ¿verdad? Pero hasta ahora poco me enteré que la persona se iba a convivir con gente del mundo, se iban a tomar, y la persona enferma. Nosotros íbamos a orar, nunca pasó nada, pero la persona estaba en el mundo. Quizá íbamos a orar hoy, ¿verdad? Y en la tarde la persona se iba a tomar. Entonces, ¿cómo va a ocurrir, ¿verdad? Un milagro? ¿Cómo Dios va a actuar si la persona está en comunión con Satanás? Entonces, no se separa del mundo. No puede, ¿verdad? Ocurrir un milagro si las personas están en comunión con Satanás. Sigue diciendo, ¿verdad? Verso 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. A pesar de que estaban en el ambiente y en el momento, ese padre de familia le dice, ya tus discípulos ya oraron por él, no pudieron, ¿no? Pues respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar sin traérmelo acá? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Quizás si el escritor no mencionara que la enfermedad que el padre de familia creía que su hijo padecía era de acuerdo a la fase lunar o que era provocada por la luna, quizás si Jesús no hubiera reprendido al demonio o no le hubiera dicho demonio sal fuera, quizás nosotros no tuviéramos, ¿verdad? El conocimiento, no tuviéramos la información, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? El escritor nos dice que la enfermedad era provocada por un demonio. Era una enfermedad demoníaca. Hay religiones, ¿verdad? Que creen que nosotros, los pentecostales, vemos demonios hasta en la sopa, ¿no? Y lo han dicho, ¿no? Dicen, no, que ustedes ven demonios hasta en la sopa, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque quizás piensa que exageramos en el momento de que vemos, ¿verdad?, que muchas enfermedades, quizás arriba de un 90%, las enfermedades son provocadas por demonios. ¿Pero por qué? Porque desconocen el mundo espiritual. Entonces, si se desconoce el mundo espiritual, pues obviamente no vamos a ver ni al diablo ni a los demonios, ¿verdad? Aunque estén enfrente. Aunque estemos platicando con una persona que esté poseída, no vamos a saber que es el demonio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la falta de conocimiento. Pero, ¿verdad? En este caso, el escritor nos dice que Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho. Lo que nos da a entender que la epilepsia es una enfermedad demoníaca. Entonces, pregúntese usted, ¿cuándo van a sanar las personas que les están dando pastillas, ¿verdad?, que les están dando sedantes? ¿Cuándo van a sanar las personas que son internadas en un hospital psiquiátrico? ¿Cuándo van a ser liberados? Nunca, ¿no? Las personas van a morir ahí. ¿Por qué? Porque al demonio le están dando lo que quiere. Le están dando droga, le están dando lo que quiere. Es como
el dicho del mundo, ¿verdad? Como echar el sapo al agua. Entonces, ¿cuándo el demonio se va a salir? Ya nunca, está cómodo y nadie lo va a molestar. Si le dan sus sedantes, si lo internan, el demonio está al full, ¿verdad? Está al máximo, está contento y nunca se va a ir. ¿Quién quiere salirse de su casa, verdad? Si está cómodo. ¿Quién quiere salirse de su casa, verdad? Si vive en lugares espaciosos, tiene, verdad, donde estacionar sus carros, tiene su clima, verdad, tiene su casa climatizada. ¿Quién se va a querer salir de su casa? Pues nadie. Entonces el demonio, si le está dando toda la comodidad, nunca va a salir. Entonces la epilepsia es una enfermedad demoníaca. La epilepsia es una enfermedad provocada por un demonio. Y por ello Jesús, ¿verdad?, se fue directo al grano, ¿no? Jesús, sabiendo que se trataba de un demonio que provocaba la enfermedad, dice, le ordenó, ¿verdad? Aquí reprendió es ordenar con autoridad al demonio, y el demonio salió del muchacho. Y al salir el demonio fuera, quedó sano desde aquella hora, ¿no? Pues una persona, o las personas que están enfermas y la enfermedad es demoníaca, al echar fuera al demonio, en ese momento la persona recupera la salud, ¿no? La persona queda sana. ¿Por qué? Porque se va lo que provocaba la enfermedad. Entonces el demonio se va al instante. Entonces vemos nosotros que al acercarse, ¿verdad?, el padre de familia, esperó la respuesta de Dios, esperó la liberación, esperó la sanidad. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos tener paciencia, ¿no?, esperar la respuesta de Dios, nuestra sanidad, nuestra liberación, que se resuelvan los problemas, pedir, ¿verdad?, que nos aumente la fe mientras llega el milagro, mientras llega la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá nuestra situación no sea instantánea como el caso, ¿verdad?, de este padre de familia. Quizá no sea en el momento, ¿verdad?, que quedemos sanos. A lo mejor la liberación no es al instante, salvo que se trate de una posesión. Las liberaciones que son visibles, ¿verdad?, son aquellas en las cuales el demonio ha tomado el control, ¿verdad?, y pues se ora, ¿verdad?, para echar fuera. Pero hay situaciones en que vamos a estar orando y no se va a dar en el momento, ¿verdad? Quizá la oración que se esté haciendo no se recibe la respuesta instantánea. En una liberación sea paulatina, pero de que sana, ¿no? ¿Por qué? Porque para Dios no es imposible. Ya sea sanidad, ya sea liberación, ya sea resolución de problemas, Dios, ¿verdad?, va a dar nuestra respuesta. Claro, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Cristo, creyendo, ¿verdad?, que Él va a hacer el milagro. Si dudamos, el que duda, ¿verdad?, es como la ola del mar o como la hoja seca, ¿verdad?, que el viento la lleva de un lado para otro. Hay que tener nuestra confianza en Dios, hay que confiar en Él, ¿verdad? Y en el momento de la espera, el enemigo va a atacarnos, ¿verdad?, va a lanzarnos pensamientos, incluso va a usar personas, ¿verdad?, para que lleguen y nos digan, no, es que, ¿para qué estás orando?, ¿verdad? La enfermedad que tienes es incurable, vete a Ciudad Salud, ¿verdad? Entonces van a llegar ataques a nuestra mente y nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. Y, ¿verdad?, en esta narración o en esta versión, ¿verdad?, que tenemos de la Biblia, nos dice, verso 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús
aparte, ¿verdad?, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible, ¿verdad? Entonces, la fe, ¿verdad?, que dice el autor de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es la confianza que nosotros tengamos en Dios. Cuando decimos: voy a depositar mi confianza en Dios, pase lo que pase, ¿no?, voy a acercarme a Él y me voy a poner en sus manos, ¿no? Eso es fe, confiar en que Dios va a hacer el milagro. Pero pues a lo mejor conviene, ¿verdad?, agregar, ¿verdad?, un ingrediente más. Lo que dijeron los jóvenes hebreos, ¿verdad? Les dijeron a Nabucodonosor: nosotros creemos que al Dios que le servimos puede librarnos de tu mano, puede librarnos del horno, puede librarnos, ¿verdad?, de las llamaradas. Pero dijeron: aún, ¿verdad?, aunque no nos librare, no claudicaremos, no negaremos nuestra fe. Quizá estemos pidiendo algo, quizá hemos estado orando por un milagro, orando por una sanidad, orando por una liberación, orando por un problema, y si a la fecha no hemos conseguido, ¿verdad?, el resultado, no hemos obtenido lo que estamos esperando, no debemos de desistir. Hay que continuar pidiendo, hay que continuar con la oración. Y encontramos, ¿verdad?, que en esta versión, ¿verdad?, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿por qué? Porque encontramos nosotros en la Biblia que muchas situaciones o enfermedades o problemas fueron resueltos a través de la oración y el ayuno. Quizá mientras estemos nosotros esperando el milagro de Dios, es bueno someterse en ayuno y oración. Encontramos, ¿verdad?, en el libro de Esther una situación que el pueblo judío pasó durante el cautiverio en Babilonia, una situación de vida o muerte, ¿no?, un problema a nivel nacional, el cual ellos lo resolvieron con oración y ayuno. Lograron obtener la liberación a través o por medio de la oración y el ayuno. Les dio resultado, ¿no? Les dio resultado. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno van a someter, ¿verdad?, la carne, y la persona se va o se humilla delante de Dios a través del ayuno. Y la oración, ¿verdad?, para entrar en comunión con Dios. Quizás por eso, ¿verdad?, en esta versión dice, ¿verdad?, que no pudieron, porque hay géneros o hay jerarquías demoníacas que solamente salen con oración y ayuno. Es decir, cuando los ministros, ¿verdad?, están en comunión con Dios, cuando el ministro, ¿verdad?, está en ayuno y oración, cuando los ministros de liberación ayudan y oran. Pero también cuando la persona que necesita se somete en ayuno y oración. Entonces, eso es muy, muy importante, que tanto uno como el otro estén sometidos al ayuno y oración. Tenemos también, ¿verdad?, otro caso, los ninivitas. Los ninivitas, ¿verdad?, vencieron al enemigo de perversión por medio de la oración y el ayuno. Daniel, ¿verdad?, venció al enemigo de la ignorancia por medio de la oración y el ayuno. Entonces, puede ser, ¿verdad?, en nuestro caso, una enfermedad, puede ser un problema, puede ser, ¿verdad?, una situación legal, puede ser una liberación, no importa, ¿verdad?, cuál sea. Nosotros debemos de ponerlo en oración y ayuno.
y Dios, ¿verdad?, va a responder. Claro, si usted lo duda, pues no, ¿verdad? Pero si usted tiene la certeza, si usted tiene la confianza, Dios va a hacer el milagro. Entonces este padre de familia se acercó creyendo que su hijo iba a ser liberado y consiguió que Jesús ordenara al demonio y su hijo fue liberado. Si nosotros nos acercamos a Cristo pidiéndole o exponiendo nuestra situación de manera clara y precisa, Él va a hacer nuestro milagro. Póngase de pie y medite en un momento, ¿verdad?, cuál es su situación, cuál es su petición, cuál es su necesidad, cuál es su problema, cuánto tiempo, ¿verdad?, usted lleva pidiendo, y si ya ha querido claudicar, si ya ha querido tirar la toalla, yo le digo, no lo haga. Continúe en la oración de intercesión, continúe en la administración, continúe en el sometimiento y crea, ¿verdad?, que para Dios no hay nada imposible. Y aunque su problema, aunque su enfermedad, aunque su situación no lo vea claramente que sea una situación demoníaca, crea que atrás de cada situación siempre hay espíritus inmundos estorbando. Quizá en el momento que el pueblo judío iba a ser, ¿verdad?, iban a ser pasados de espada por los enemigos, ¿verdad? Quizá en el momento que ellos veían nada más ejército enemigo, no veían, ¿verdad?, a Satanás actuando a través de ellos. Sin lugar a duda, el enemigo estaba actuando a través de los enemigos. Satanás estaba actuando a través del pueblo enemigo de Dios, y al buscar ellos a Dios en ayuno y oración, Dios les dio el triunfo, ¿verdad? Un triunfo el cual hasta el día de hoy los judíos celebran, ¿verdad? Ellos celebran la fiesta, ¿verdad?, de Purim, ese es que echamos suerte, ¿verdad? Un día festivo para ellos, en el cual Dios les respondió a sus oraciones a través de la ayuno. Padre, te doy gracias por esta palabra, ya que nos muestra, Señor, que hay enfermedades provocadas directamente por demonios, las cuales, Señor, aunque sean tratadas con medicina, las cuales, aunque sean internados en hospitales, incluso hospitales psiquiátricos, no va a ocurrir nada, porque son enfermedades en las cuales los demonios están escondidos, camuflajeados, en los cuales los demonios están provocando los problemas, provocando las enfermedades. Y mientras no se les moleste, estarán, ¿verdad?, cómodos, estarán a gusto, estarán recibiendo lo que piden. Pero gracias, Señor, por tu palabra, gracias a que nos muestras que hay muchas enfermedades de origen demoníaco, muchas enfermedades en las cuales, echando fuera al demonio, la persona recobró su salud. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra escrita para que tengamos el conocimiento, para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, para que no ignoremos las artimañas del diablo y podamos, Señor, darnos cuenta que el enemigo actúa provocando enfermedades, provocando problemas, y que para eso has venido, Señor, para deshacer todas las obras del diablo. Gracias, Padre, por tu palabra, y te pido, Señor, que sirva para fortaleza espiritual, que sirva para aumentar la fe de cada hermano, cada hermana, cada uno, Señor, que esté necesitado, cada uno que esté pasando una situación parecida, cada uno que esté pasando por un problema.
que podamos tener esa seguridad, Señor, que para ti nada hay imposible. Pero también, Señor, que cuando nuestra fe es aumentada, cuando tenemos esa fe tan pequeña como un grano de mostaza, también, Señor, nosotros podemos actuar en tu nombre y nada nos será imposible. Ayúdanos, Señor, a creer en ti. Ayúdanos, Padre, a poner tu confianza solamente en ti. Ayúdanos a creer cada día en tu palabra, en tus promesas y hacer nuestra la palabra. Gracias, Padre, de ella para interceder por su familia y que seas tú, Señor, a través de tu misericordia alcanzándolos. Que seas tú, Señor, a través de tu amor alcanzando sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, eterno Dios. Gracias, te doy, Padre, en esta hora, y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo grabando esta palabra en cada mente y en cada corazón. Estén veniendo en ayuda, pueden levantar sus manos. Padre, en esta hora remito hasta tu trono celestial esta ofrenda que mis hermanos y mis hermanas han traído, y te pido, Señor, que la recibas como un perfume agradable delante de tu presencia. Lo remito hasta tu trono celestial. En el nombre santo de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.